Se ha aprobado el crédito de 90.000 millones de euros a Ucrania, pero aún así les va a faltar dinero. Eso no es suficiente. Y la pregunta del millón es: ¿quién va a poner este dinero? ¿Quién va a poner el crédito como tal? Vamos a hablar de cuánto dinero tiene Ucrania y Rusia, cuántas personas les quedan para continuar con el conflicto. Nos preparamos para por lo menos otros 2 años de guerra, pero a mí lo que me interesa es de dónde va a salir ese dinero, ese crédito, y concretamente cuánto vamos a pagar los españoles, porque spoiler, vamos a pagar sí o sí, ya que ese crédito se emite de deuda y se da en euros. Nosotros en España usamos euros y la parte proporcional del tamaño de nuestra economía es la cantidad de dinero que les vamos a pagar a ellos. Y spoiler, no es poco, es bastante. Y cuando digo nuestro dinero, es literalmente el dinero que podría estar en los presupuestos generales y que no lo estará porque se lo vamos a mandar a Ucrania y vamos a financiar la industria armamentística europea. Aunque al tema de inmigrantes se le dedique mucha atención, la realidad es que gastamos bastante más en los ucranianos. Es importante ver hacia dónde va el dinero. Lo más interesante es que aun dándoles 90.000 millones a Ucrania en 2 años no les va a ser suficiente. El país tiene un déficit de presupuestos del 40% este año y el siguiente lo más seguro es que sea aún más. Les falta casi la mitad del dinero. Es como si en España gastáramos el doble. El gasto público en el 2025, si no me equivoco, fue de 800 y tantos mil millones, pues es como si nos gastáramos 1.600.000 millones en gasto público, o sea, el 90% del PIB español. ¿Podríamos? Podríamos. ¿Tendríamos muchos problemas? Tendríamos muchos problemas. Volvemos con Ucrania. Para el 2026, el gobierno ucraniano planea gastarse 110.000 millones de dólares y de estos prácticamente el 60% se va en defensa. Pensar en estas cifras, más de la mitad del dinero que se van a gastar se va en defensa. De hecho, visto desde otra perspectiva, ese dinero que se van a gastar en defensa es todos los ingresos que tienen. O sea, todo el dinero que ingresa al gobierno ucraniano se lo gastan en la guerra. Y luego todo lo que se vayan a gastar en infraestructura, lo social, etcétera, es lo que venga de fuera, el dinero que les vayan a dar. Yo imagino que tales presupuestos le parecerán bien a los ucranianos porque ellos mismos votaron por Zelensky y fue su elección, el rumbo actual. Para comparar, Rusia planea gastar un 30% de sus presupuestos en defensa en el 2026 y planea reducir ese gasto aún más en el 2027. Teniendo el conflicto en activo, están reduciendo gastos porque, pues, por lo visto es lo más razonable. No te puedes gastar demasiado dinero en la guerra porque si no tus ciudadanos van a empezar a vivir muy mal y lo van a empezar a sufrir de una forma realmente fea. Y también tenemos la eficiencia con la que se gasta el dinero. Por ejemplo, nosotros le damos el dinero a Ucrania como crédito y hay que ver cómo se lo gastan, porque corrupción hay en todos lados y podemos comparar Rusia con Ucrania viendo la cantidad de altos cargos relacionados con el tema de defensa en Rusia que han ido a la cárcel por corrupción y los que han ido en Ucrania. Podéis decir que hay más corrupción en Rusia y por eso van más a la cárcel, pero la realidad parece ser la contraria, que en Ucrania hay más corrupción y nadie va a la cárcel. Entonces vamos con los ingresos del gobierno de Ucrania, que son de 67.000 millones y recordamos que los gastos eran 110. Tienen que encontrar donde sea 43.000 millones. Y para que os hagáis la idea de qué es esta cifra, es la cantidad de dinero que, por ejemplo, Irán le está pidiendo a Estados Unidos para terminar el conflicto. O 65.000 millones es lo que se ha gastado Estados Unidos en la guerra con Irán. Y Estados Unidos gasta de forma aún menos eficiente que los ucranianos porque, pues bueno, les gusta. Y este dinero que falta se lo pueden pedir a su población, pero los datos van en contra. En enero del 2026 los ucranianos le prestaron solo 60 millones a su gobierno, cuando realmente hacen falta miles de millones. Entonces es obvio que el dinero tiene que venir de fuera en forma de crédito. Veamos quién financió a Ucrania en el 2024. Y quien más dinero dio fue la Unión Europea. Y que veamos a España abajo del todo con 3.000 millones de dólares no significa nada. Al final nosotros pagamos la parte proporcional de la Unión Europea. El segundo fue el propio gobierno ucraniano a través de deuda, lo cual compraban inversores de fuera e inversores de dentro.
pero ya no quedan ucranianos con grandes capitales que quieran invertir dinero en la deuda ucraniana porque pues, no es una buena inversión, no te lo van a devolver. El tercero fue Estados Unidos, pero con la administración de Trump, de los 8.000 millones que recibieron de Biden, esa cifra ha pasado a cero. Por lo que de Estados Unidos pueden no esperar nada de dinero, ya que a caballo muerto la cebada al rabo. El cuarto es el FMI, pero con cada año que pasa el conflicto cada vez le dan menos dinero porque el riesgo de default, de que no paguen, es cada vez mayor y el FMI es una organización con ánimo de lucro y no pueden repartir dinero de aquí para allá como hacemos nosotros los europeos. Y nos queda la Unión Europea, que de esos 90.000 millones en 2 años tenemos 45, pues de esos 45, 30 van a ir para cubrir el déficit y los otros 15 van a ir para financiar industria europea. Pero aún con esos 30, el gobierno de Ucrania sigue necesitando entre 10 y 13.000 millones más. Y como dato curioso, tenemos un déficit en España de aproximadamente esa cifra en autovías del Estado para repararlas y tenerlas en un estado ideal. Y Ucrania ahora mismo tiene una deuda equivalente al 100% del PIB y todo estaría bien si tuvieran unos buenos ingresos y un déficit controlado. Pero esa no es la realidad. No están en la misma situación que, por ejemplo, nosotros aquí en España, que aún así gastamos bastante porcentaje de los presupuestos en pagar deuda. Entonces, Ucrania ahora mismo se gasta un 17% de sus ingresos para pagar los intereses de la deuda, prácticamente 20 céntimos por euro. Y en paralelo tenemos a los países europeos que están sufriendo una crisis de presupuesto. Y esto sumado a que los partidos antiucranianos y proeuropeos cada vez toman más poder en Europa y a los partidos actuales, los que son muy pro-ucranianos, les cuesta bastante ganar las elecciones porque, pues bueno, la población no quiere empobrecerse a costa de una guerra que no les viene ni les va. Por ejemplo, en Francia les ha tocado aprobar los presupuestos sin el apoyo del Parlamento bajo responsabilidad del primer ministro. En Alemania baten récords en déficit de presupuestos y al mismo tiempo la población alemana no quiere enviarle ayuda a Ucrania y se la quieren gastar en los problemas que tienen ellos dentro del país, porque tiene todo el sentido del mundo de tú preocuparte por lo tuyo y bueno, si te sobra algo, pues ya te preocupas por cosas de fuera, pero es que en Alemania no sobra, tienen un déficit que está batiendo récords. Mientras Zelensky pide una fecha concreta de cuándo van a entrar a la Unión Europea, nosotros les decimos que eso no existe, esa fecha no existe. Porque para nosotros, la Unión Europea, sería muy malo que los ucranianos entren en la Unión, ya que tendríamos que financiarlos aún más y los tendríamos que financiar a costa de que empobreceríamos, haríamos más pobres a los ciudadanos europeos. No le veo el sentido y aparte, si pudiéramos hacer eso teniendo una situación estable, aún, pero es que empobrecer a los ciudadanos europeos tiene el peligro de que hayan movimientos fraudulentos y que el orden en ciertos países desaparezca. Y eso no mola. Y Ucrania tiene unos fondos monetarios para las emergencias de unos 55.000 millones de dólares y parecería que aquí está el dinero para cubrir el déficit actual. Pero no es así. Ucrania tiene un déficit enorme con las importaciones, que en los primeros 9 meses del 2025 fue de 30.000 millones de dólares y para mantener su divisa, la grivna, estable necesitan tener unas reservas monetarias bastante grandes. Aparte, las ideas geniales del gobierno ucraniano de fijar el valor de la grivna hace que el Banco Central de Ucrania se tenga que gastar una cantidad ridícula, enorme, de dinero para mantener ese valor de la grivna, porque el valor real está por debajo y esa diferencia del valor real al oficial la paga el Banco Central con las reservas monetarias. Si siguen tal como están, en unos 6 meses de sus reservas va a quedar casi que nada. Rusia hace 30 años terminó en default exactamente por lo mismo. Fijó el valor del rublo y no pudo pagar la diferencia. Llegó un momento donde era tantísimo dinero que simplemente no podían pagar y bueno. Pero pocos países aprenden de los errores del pasado, sobre todo de los errores de países vecinos, que es una muy buena práctica, pero por alguna razón pocos la utilizan. Aparte, los fondos monetarios no se pueden gastar en los presupuestos porque están controlados por el Banco Central y el Banco Central supuestamente es independiente del gobierno. Y si Ucrania hiciera eso, todos sus aliados, sus socios, con nosotros, la Unión Europea, les declararíamos el default de que ya no pueden pagar sus deudas y ahí seguro que les dejaríamos de dar dinero. Entonces a Ucrania le queda solo una opción de cómo financiar ese déficit
y es empobreciendo a su población, ya como último suspiro de la economía ucraniana. Y no os creáis que los ucranianos viven bien. Si aquí en España los ucranianos que vienen los vemos en cochazos, es porque los que tenían mayor poder adquisitivo se pudieron permitirse ir del país donde pues ya estaban pasando cosas un tanto raras. Y qué cosas no las puedo decir por las normas de YouTube, libertad de expresión. Pero total, que en Ucrania queda la gente más pobre y la gente que tiene dinero está relacionada con el gobierno. Porque si vives en Ucrania y no estás relacionado con el gobierno y tienes dinero, vas a dejar de tenerlo, tarde o temprano. ¿Y Rusia qué? Sus presupuestos generales para el 2026 son de 440.000 millones y los ingresos principales provienen de los impuestos y son de 310.000 millones, más 90.000 millones que vienen del petróleo y el gas. Los 40.000 millones que faltan se financian a través de deuda o a través de reservas monetarias que no son las del Banco Central, son otras. Y Rusia tiene un 20% de deuda respecto al PIB, tiene una deuda muy pequeña, lo cual le da bastante margen. Y a diferencia de Ucrania, en Rusia no tienen una divisa fija, el rublo, su valor se forma por el mercado, lo cual hace que el Banco Central ruso no se tenga que gastar un dineral en mantener el valor de la divisa, lo cual no tiene sentido ninguno. Porque si tu divisa vale poco y se devalúa, ya que, pues bueno, has hecho una gestión de mierda, es lo que hay y hay que aceptarlo y a partir de ahí hay que hacer las cosas que tengas que hacer. Y la diferencia entre Ucrania y Rusia es que el gobierno del Kremlin trata de llevar el conflicto de una forma que no se note, que la vida cotidiana de la gente no cambie tanto. Hacen el máximo esfuerzo económico para que el país no esté en estado de guerra, no haya una economía de guerra. Y a diferencia de Ucrania, no hay una movilización total y las fronteras están abiertas. No sé cuánto puedo decir sobre Ucrania con la movilización por no infringir las normas de YouTube. El gobierno ucraniano suele decir que está todo hecho por IA. Pero la realidad es que en Ucrania las fronteras están cerradas y hay una movilización total. Esto lo digo porque no hay cifras de cuántas personas reclutan y cuántas personas necesitan en Ucrania. Sin embargo, en Rusia sí que las tenemos para poder por lo menos ver una imagen. Entonces, en Rusia tienen un KPI de 400.000 soldados al año. Y en el 2025 esa cifra se superó y 422.000 soldados firmaron un contrato con el Ministerio de Defensa. En el 2026 se planea la misma cifra y podrán conseguirla. Pues según los datos, en Rusia hay entre 6 y 8 millones de hombres con entrenamiento militar y aproximadamente 2 millones están dispuestos a firmar un contrato con las condiciones actuales. Por lo que trata de personas, a Rusia le queda mínimo para otros 5 años sin tener que cerrar fronteras y hacer una movilización total. Y en dinero, pues bueno, por lo menos tiene para los próximos 2 años y con el conflicto de Oriente Medio y los beneficios que va a recibir del petróleo, van a tener mayor margen y evitarán subidas de impuestos y cosas desagradables para los ciudadanos rusos. Aunque si escuchamos lo que dice Zelensky, la economía rusa está a puntito de colapsar, solo que necesita un poco más de dinero y que se le sancione más a Rusia. Pero esto es algo de lo que ha estado hablando desde el 2022 y los datos que hemos visto anteriormente no acompañan sus palabras. Pensar que Rusia y Ucrania están en las mismas y las cosas están igualadas es negar la realidad. Nosotros le damos un crédito a los ucranianos contando con que lo van a pagar los rusos. Sin embargo, los rusos no cuentan con que Ucrania le pague nada después de la guerra. Aparte, a estas alturas, a los ucranianos como tal ya no les pertenece su país. Y no hablo de los territorios que ha conquistado Rusia, sino de los grandes pedazos que han comprado inversores de fuera. Por ejemplo, el tratado que firmó Zelensky con Trump de las tierras raras. Y la cuestión en la que Estados Unidos y la Unión Europea están en desacuerdo es que puede perder Rusia sin usar armamento nuclear. Pues el señor Dmitry Medvedev nos responde. Si tienes algún tipo de arma en las manos, y yo, como expresidente, sé cuál es, debes estar preparado en una situación determinada para que tu mano no temblará para usarla. Como si no se debieran seguir todos estos factores, no debían subestimar todos estos factores por nuestros posibles adversarios, esos países a los que ahora llamamos de forma bastante adecuada enemigos. Y nada, esto es todo. Así está Ucrania, así está Rusia con el dinero. Al final los ucranianos pueden aguantar. La cuestión es cuánto van a sufrir sus ciudadanos para hacerlo. Y nos vemos la próxima semana.